Bueno, bienvenido nuevamente a estos espacios de reflexión académica. Para esta ocasión hablaremos de síncope. Estas son las referencias principales usadas para la construcción de esta charla. Ahora, es importante saber un poco de datos históricos. Sabemos que se llama de diferentes formas, como desmayo, desvanecimiento, patatús o soponcio, dependiendo del área geográfica en la que estemos y de la cultura con la que tenemos la oportunidad de compartir. Desde tiempos inmemorables se viene dando importancia a los episodios sincopales como entidad que se debe eh, estudiarse con detenimiento por sus implicaciones clínicas, sociales y de pronóstico, como lo hace notar Hipócrates en el año 450 a.C., en una sabia apreciación donde dice él: aquellos que sufren desmayos frecuentes y severos suelen fallecer súbitamente. Y pues desde eso eh, hemos venido hablando del síncope. Definimos el síncope como una pérdida transitoria del conocimiento que tiene características específicas. Debe ser de inicio súbito o rápido, de corta duración, generalmente segundos, y con una recuperación espontánea y completa del conocimiento. Es un evento muy común en la consulta médica, como ya pronto les mostraré. Incluso afecta a más de un tercio de la población general a lo largo de la vida. Generalmente es una patología benigna, menos del 20% de los casos son de alto riesgo o están relacionados con lesiones graves. No podemos pasar por alto que el síncope puede ser responsable de complicaciones que observamos muy a menudo en los servicios de urgencias, por ejemplo, fracturas o hemorragias intracraneales. Como veremos, el síncope recurrente puede ser causa de patologías psiquiátricas y causar restricción en las actividades sociales y laborales de los pacientes, por lo que puede ser considerado dentro del grupo de enfermedades crónicas. Es necesario distinguir el síncope de otras causas de pérdida transitoria de la conciencia, como convulsiones, isquemia vertebrovascular, la hipoxemia, incluso la hipoglicemia. Resulta ser frecuente encontrarnos con pacientes que nos refieren a haber presentado síntomas previos a un episodio sincopal, por lo que debemos resaltar la existencia de un prodromo de síncope, aunque como sabemos, la pérdida del estado de conciencia puede ocurrir sin síntomas prodrómicos. Estos síntomas prodrómicos pueden incluir el mareo, la sensación de desmayo, que pues llamamos lipotimia, la debilidad, fatiga y trastornos visuales o auditivos. El adjetivo presíncope se emplea para indicar los síntomas y signos que tienen lugar antes de la pérdida del conocimiento. Nótese que el primer término pues, de presíncope se usa a menudo para describir un estado que se parece al prodromo del síncope, pero que no se sigue de la pérdida del conocimiento. Quiere decir que no podemos hablar de presíncope y del prodromo simultáneamente, ya que son dos cosas totalmente diferentes. Los grupos más importantes de la pérdida transitoria del conocimiento son el causado por traumatismos craneales y pues está el grupo no traumático, pero en este caso hablaremos solo del origen no traumático. Dentro de estos grupos entonces está el síncope, las convulsiones o epilepsia, las causas psicógenas, intoxicaciones u otros orígenes neurológicos, como les mostraré en un momento. En general, si hablamos de no traumáticos, abarcamos un grupo de patologías para tener en cuenta y debemos hablar de los criterios fisiopatológicos que las caracterizan. Entonces, los criterios fisiopatológicos más relevantes los señalo aquí para cada patología. En caso del síncope, el criterio que lo cualifica es la hipoperfunción cerebral. Para los ataques epilépticos, es una actividad cerebral excesivamente anormal.
y para la psicógena pues es el proceso de conversión psicológica. Para hablar un poco de epidemiología, el síncope presenta casi el 3% de las consultas al servicio de urgencias y 1% de todas las hospitalizaciones. Además, el costo anual por hospitalizaciones relacionadas con síncope en los Estados Unidos es cercano a 2.400 millones de dólares. Pues importante tener esto en cuenta y pues también se presenta una incidencia de hasta el 35% en la población general, con una incidencia máxima en los jóvenes entre los 10 y 30 años de edad y pues teniendo o presentando un pico eh, con pues una mediana un pico pues a los 15 años. Además de presentar una incidencia de hasta el 35% en la población general, con una incidencia máxima de los jóvenes, como ya dijimos, de los 10 y 30 años, eh, nuevamente resalto el pico de presentación a los 15. Es una importante, es un hecho histórico pues que el estudio Framingham haya estudiado también eh, la parte del síncope y haya mencionado algo importante. Este estudio, recordemos, fue un estudio observacional teniendo en cuenta una población de 7.814 pacientes. Este estudio encontró una incidencia de 6.2 por 1.000 personas año de síncope y pues 11% de las personas refirieron un episodio sincopal. La causa identificable más común en este estudio fue el síncope vasovagal en el 21% de los casos, seguido por el síncope cardíaco y el de hipotensión ortostática, que cada uno es aproximadamente el 9%. Y pues ya le siguen los efectos de medicación que pueden generar síncope que alcanzan hasta el 6% o convulsiones en el 4% junto con el accidente cerebrovascular. Tras la evaluación, pues la causa del síncope permaneció desconocida en el 36% de los participantes, por lo cual este estudio nos brinda esas variables ya mencionadas. Pero es importante tenerlo ya pues por la aproximación que les he venido mencionando. Aquí como les mencionaba, eh, vean la parte pues del síncope vasovagal hasta el 21.2% de los casos, seguido del síncope cardíaco y pues la hipotensión ortostática que hablaremos más adelante de él. Bueno, pues aquí ya para hablar un poco, sabemos que de la fisiopatología, la conciencia humana requiere una perfusión cerebral continua para mantener el funcionamiento neuronal. Mantener la presión arterial adecuada para la perfusión cerebral requiere el funcionamiento adecuado de un conjunto de mecanismos fisiológicos coordinados. Esto incluye varoreceptores y la vía eferente como tal. Los receptores son activados por estiramiento. Estos están ubicados en el seno carotídeo y el arco aórtico y pues ellos transmiten señales aferentes a través de los nervios glosofaringeo y vago al núcleo del tracto solitario en el tronco del encéfalo, donde se interpreta el mensaje para enviar estímulos al sistema de catecolaminas del cuerpo y así realizar una respectiva respuesta, ya sea pues una activación o eh, una inhibición. Para hablar ya de fisiopatología, me voy a detener aquí. eh, Sabemos que el síncope es una consecuencia de hipoperfusión cerebral global y por lo tanto expresa una falla en los mecanismos autorreguladores de la perfusión cerebral. Eh, los factores miógenos, los metabolitos locales y pues en menor medida el control neurovascular autonómico conforman las bases de autorregulación en esta perfusión cerebral. Tenemos que tener en cuenta que la latencia de esta respuesta es aproximadamente unos 5 a 10 segundos, es muy corta,
y de forma característica el flujo cerebral fluctúa entre los 50 y 60 milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Además, se mantiene relativamente constante cuando hay presiones de perfusión desde los 50 hasta los 150 milímetros de mercurio. Ahora bien, una presión arterial sistólica, por ejemplo, de 50 a 60 milímetros de mercurio en el corazón, es decir, unas 30 a 45 milímetros de mercurio en el cerebro, puede causar la pérdida del conocimiento. La interrupción de la perfusión por 6 a 8 segundos puede causar esa pérdida de conciencia, mientras que esta última se altera cuando el flujo disminuye hasta los 25 milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Aquí entonces les traigo pues una gráfica de más o menos cómo podemos jugar con estas variables hemodinámicas y su consecuencia a nivel de perfusión cerebral. Ahora bien, la postura vertical impone una carga fisiológica especial a los seres humanos, aunque no todos los episodios de síncope tienen lugar durante la posición de pie. La bipedestación produce un estancamiento aproximado de 500 a 1000 mililitros de sangre en las extremidades inferiores y la circulación es plática. Hay un descenso en el retorno venoso al corazón y se reduce el llenado ventricular, lo cual disminuye el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Estos cambios hemodinámicos inducen una respuesta refleja compensadora que se inicia a nivel de los vasoreceptores del seno carotidio y el callado aórtico, y pues el resultado será pues ese aumento de las señales simpáticas y decremento de la actividad nerviosa vaga. El reflejo aumenta la resistencia periférica, el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco, que son situaciones que limitan la caída de la presión sanguínea. Ahora, si esta respuesta falla, como la causa de la hipotensión ortostática crónica y como fenómeno transitorio en el síncope por mecanismos neurales, se va a producir hipoperfusión cerebral. En esta gráfica trataré de expresar mejor a lo que me refiero. Un descenso de la presión arterial disminuye carga a los vasoreceptores, que pues, están en las terminaciones de las fibras aferentes de los nervios glosofaringeo y vago, situados en el seno carotidio y el callado aórtico. Esto disminuye los impulsos aferentes de estos mecanorreceptores por estos nervios hacia el núcleo del haz solitario, que está en la parte dorsomedial del bulbo raquídeo. Además, la disminución de la actividad aferente del vasoreceptor reduce las señales nerviosas vagales hacia el núcleo sinusal a través de las conexiones neuroanatómicas del núcleo del haz solitario con el núcleo ambiguo. Esta autorregulación tiene una latencia de respuesta de los 5 a 10 segundos, lo que les mencionaba anteriormente es bastante rápida. Muy bien, desde el punto de vista clínico, una reducción súbita en la presión sanguínea sistólica a casi 50 milímetros de mercurio o menos genera un síncope. La resistencia vascular sistémica puede disminuir por enfermedades de los sistemas nerviosos autónomos, del central o del periférico, por fármacos simpaticolíticos y de forma transitoria durante el síncope de origen neurológico. Por otro lado, la respiración también influye, ya que la hiperventilación ocasiona hipocapnia y esta genera el aumento de la resistencia vascular a nivel cerebral, la cual también participa en la fisiopatología del síncope, y por lo cual una hiperventilación acompañada de algún otro estímulo pues puede generar o desencadenar el síncope. No podemos olvidarnos de las enfermedades o pues de la enfermedad cardiovascular por anormalidades estructurales o arritmias, ya que es otra causa muy habitual en la mayoría de los episodios sincopales, sobre todo en los servicios de urgencia y en ancianos. No olvidemos que la prevalencia de la hipotensión ortostática se eleva con la edad,
por disminución en la capacidad de respuesta de los vasoreceptores y sus respectivos reflejos, y la distendibilidad cardíaca disminuida, lo que genera la atenuación del reflejo vestíbulo simpático. El síncope no cardíaco, inexplicable en los jóvenes, tiene un pronóstico bueno, la esperanza de vida no se modifica, en cambio, el causado por un trastorno cardíaco, ya sea cardiopatía estructural o arritmia primaria, se acompaña de un mayor riesgo de muerte súbita y mortalidad por otras causas. Aquí deseo traer un listado de características de alto riesgo en el síncope, el cual pues me tomé el, el tiempo para escribirlas. Si quieren se pueden detener, tomarle un screenshot o una foto y pues tenerlas a la mano. Si de pronto ven muchos pacientes con síncope, sabemos que la tasa de mortalidad aumenta entre las personas con síncope consecutivo, adicionando la relación con el ortostatismo, la edad y pues las enfermedades concomitantes. Ahora la idea es ver cada clase de síncope y su respectiva importancia para hacer un adecuado enfoque clínico y tratamiento a la hora de tener un paciente quien consulte por síncope. Como lo referí al inicio, la pérdida transitoria del conocimiento se clasifica si es traumática o no traumática, y a su vez la no traumática en síncope y ataques epilépticos. Es importante enfocarnos en el recuadro de síncope, donde debemos resaltar las tres causas de síncope: el síncope reflejo o neuromediado, la hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Todas las formas de síncope tienen algún grado de riesgo en desenlaces desfavorables, en especial el síncope de origen cardíaco. Pero el grado de riesgo también aumenta en el síncope reflejo y el ortostatismo cuando hay factores concomitantes asociados, como por ejemplo la medicación para la hipertensión, que pues baja la presión debido a esa vasodilatación y hipovolemia. También la ingesta de alcohol, la depresión del volumen por hemorragia, pues deshidratación, diarrea, vómitos. También las enfermedades pulmonares que reducen el aporte de oxígeno al cerebro. Factores ambientales como estrés térmico, ¿cierto? Temperatura, etcétera, y bueno, pues entre otros. En esta gráfica les traigo una representación de las bases fisiopatológicas según la clasificación del síncope y la guía del 2018, que es pues la última que se ha pues publicado. Ya está un poco vieja, eh, pero bueno, hasta el momento es con lo que debemos guiarnos, y con esta gráfica nos vamos a ir guiando por cada una de las clases de síncope. Entonces, el síncope reflejo vasovagal se debe por un mecanismo que genera un cambio súbito y transitorio en la actividad autonómica, que genera unas señales parasimpático-miméticas muy altas y una inhibición simpática, provocando una respuesta vasodilatadora, bradicardia y descenso de la presión, donde esta presión baja pues nos ayuda a reducir el flujo sanguíneo cerebral por el límite inferior que se tiene para la autorregulación, generando una pérdida transitoria de perfusión y no llegada de flujo al cerebro. Aquí entonces, como les dije, evidenciándolo en la gráfica, el síncope reflejo se genera por un cambio súbito y transitorio en la actividad autonómica, pero importante teniendo un sistema nervioso autónomo basal sano. Esto genera señales simpático-miméticas muy altas con una inhibición simpática, provocando una respuesta vasodilatadora, bradicardia y descenso de la presión arterial. Y esta presión baja ayuda a reducir el flujo sanguíneo cerebral por el límite inferior que se tiene para esa autorregulación, como les comentaba, generando así una pérdida transitoria de perfusión cerebral y no llegada del flujo al cerebro. El síncope reflejo se asocia fundamentalmente con los siguientes esquemas fisiopatológicos que pues conducen a un reflejo inadecuado. Está entonces la
vasodepresión, que se refiere a entidades clínicas en las que una insuficiencia o pues la vasoconstricción del sistema simpático produce hipotensión. Y el término de cardioinhibición se emplea cuando la bradicardia o incluso las sistolias son predominantes, lo que refleja una evolución hacia un predominio parasimpático. Incluso, como vemos, puede coexistir los mecanismos generando un mecanismo mixto, pero como común denominador, estos llevarán a disminuir la resistencia vascular y el gasto cardíaco, perdón, tumbando la presión de perfusión cerebral para originar el síncope. El diagnóstico de síncope reflejo es probable cuando se descartan otras causas de síncope. Hay ausencia pues de cardiopatía estructural o los síntomas se reducen se reproducen en la mesa basculante, ¿cierto? El TIL test que llaman. Actualmente en este grupo también se incluye el síncope asociado a baja concentración plasmática de adenosina, lo cual debemos tener en cuenta. El síncope reflejo puede clasificarse en vasovagal, que incluye el vasovagal ortostático y emocional, el situacional, como síncope por micción, defecación, por ejercicio o por la realización del valsalva, por estimulación del seno carotidio y aquellas formas atípicas donde se encuentran desencadenantes aparentes y su presentación no es lo usual. Es posible que se haya eh, o pues que exista una correlación, una base genética para el síncope mediado por mecanismos neurológicos. Varios estudios informan mayor incidencia de síncope en los parientes de primer grado de sujetos que se desmayan eh, con bastante frecuencia, pero no se ha identificado un gen o un marcador genético y en estos estudios no se descartaron factores ambientales, sociales ni culturales. Para el síncope vasovagal siempre hay un sistema nervioso autónomo normal, diferente al síncope por falla autonómica, o bien llamado pues el de hipotensión ortostática, que lo veremos ya enseguida. Y pues muchos mecanismos desencadenantes de la parte aferente del arco reflejo pueden causar un síncope mediado por mecanismos neurales. En algunas situaciones es posible identificarlos con claridad, como el síncope por el seno carotidio, el tubo digestivo, la vejiga, pero otras causas comunes a tener en cuenta incluyen la postura vertical inmóvil, por ejemplo, de los soldados que están de guardia en los palacios presidenciales o los palacios de la realeza, pueden ocasionar síncope por este mecanismo. También por temperatura ambiental elevada, deficiencia de volumen intravascular, consumo de alcohol, hipoxemia, anemia, dolor, punción venosa o inclusive pues una emoción intensa. Dentro de la clínica que nos ayuda a enfocar un síncope neurogénico, hay hallazgos que incluyen diaforesis, palidez, palpitaciones, náuseas, hiperventilación y bostezos. Durante el episodio del síncope puede haber mioclonías proximales y distales, casi siempre arrítmicas y multifocales, lo que plantea la posibilidad de una epilepsia, por lo que no podemos descartar este diagnóstico. Por lo general, los ojos permanecen abiertos y casi siempre se desvían hacia arriba, y es común la midriasis o las pupilas dilatadas. Puede haber movimientos oculares vagos también. También es probable que se presenten gruñidos, gemidos, ronquidos y respiración estertorosa, así como incontinencia urinaria. Aquí resalto que la incontinencia fecal es muy poco común y si está presente nos podría hacer pensar más en un cuadro epiléptico. La confusión posictal también es poco frecuente y es más común en la epilepsia, aunque los pacientes a veces refieren presentarla.
Adicionalmente, se pueden presentar alucinaciones visuales y auditivas e incluso relatan haber vivido una experiencia cercana a la muerte o extracorporal. Ahora, las bases del tratamiento del síncope de origen neuralmente mediado, incluyen tranquilizar al paciente, evitar estímulos desencadenantes y la expansión del volumen circulante con la administración de agua y pues, sal. Las maniobras isométricas de contrapresión en las extremidades son bastante importantes. Por ejemplo, cruzar las piernas o empuñar las manos y tensar los brazos. Eh, Estas que son las que muestro pues aquí en las figuras pueden elevar la presión sanguínea por aumento del volumen sanguíneo central y el gasto cardíaco. Eh, al mantener la presión en estas zonas de autorregulación. Estas maniobras evitan o retrasan el inicio del síncope como tal. Mm, También los estudios con, con grupos de testigos con asignación al azar respaldan que estas intervenciones funcionan. Y pues una revisión sistemática de las publicaciones médicas revisó si el uso de marcapasos cardíaco reducía el riesgo de síncope recurrente y resultados clínicamente relevantes en adultos con síncope neural y se concluyó que existía evidencia que no apoyaba el uso sistemático de marcapasos cardíacos, ya que en algún momento se propuso pues la teoría de que a pesar de que no era cardiogénico, podría haber mejoría en estos pacientes. Pero en general sabemos que no se recomienda el uso de este dispositivo. Algunas indicaciones que se han propuesto para la posible utilización de marcapasos en este tipo de síncope incluye los pacientes adultos mayores de 40 años con al menos 3 episodios previos relacionados con asistolia de al menos 3 segundos asociada con síncope o de al menos 6 segundos asociada con presíncope o lipotimia, documentados con una grabadora implantable y grabación continua. Y también en aquellos pacientes con inhibición cardíaca grave por síndrome de seno carotidio. En estos pacientes puede ser útil la colocación de un marcapasos de doble cavidad, aunque esto continúa como un área de incertidumbre. Ahora vamos a hablar un poco sobre el síncope ortostático, autonómico o hipotensión ortostática. En este tipo de síncope hay una falla autonómica. Se considera en la mayoría de los casos que es una manifestación de falla simpática vasoconstrictora y se define como un descenso en la presión arterial sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio o en la presión arterial diastólica de 10 milímetros de mercurio mínimamente en los 3 minutos siguientes al ponerse de pie o elevar la cabeza en una mesa de inclinación eh, del paciente. Mejor dicho, en resumidas cuentas, cambios de posición. Generalmente en este tipo de síncope se habla de una falla autonómica total o parcial. En la total nos surge el aumento compensatorio en la frecuencia cardíaca a pesar de la hipotensión y por otro lado en la falla autonómica parcial la frecuencia cardíaca se eleva en cierta medida pero es insuficiente para mantener el gasto cardíaco. Una variable de la hipotensión ortostática es la hipotensión tardía, que ocurre 3 minutos después de haberse puesto de pie y quizás sea reflejo de una forma leve o inicial de disfunción simpática adrenérgica. Pero hasta el momento esta hipotensión tardía no se ha descrito como eh, una patología dentro de las guías. Nuevamente la figura que les he mostrado, el síncope por hipotensión ortostática se asocia fundamentalmente con la disfunción autonómica que puede tener varias causas. La primera corresponde a una disfunción autonómica inducida por fármacos, común en los pacientes en tratamiento para enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia.
La segunda corresponde a una depresión del volumen arterial efectivo o a acumulación venosa que conlleva a una disminución del retorno venoso, generando la disminución de la precarga con consecuente disminución de la presión arterial media y disminución de la presión de perfusión cerebral. Por último, mencionar la disfunción autonómica que puede ser resultado de las enfermedades como las sinucleinopatías, lo que pueden llevar a la reducción de la actividad refleja, que causa vasodilatación sin retirada de la vasoconstricción simpática. La hipotensión ortostática puede tener múltiples causas y es deber del médico realizar un enfoque integral. Debemos descartar causas fisiológicas como estado postprandial o por desacondicionamiento, pero también aquellas relacionadas con medicamentos, depresión de volumen o incluso aquellas causas que pues generan disfunción autonómica producto de patologías inflamatorias o neurológicas como esas sinucleinopatías que les menciono y que más adelante les hablaré un poco más. Aquí traigo algunos ejemplos más comunes que nos hagan pensar en falla autonómica. Los pacientes con falla autonómica y los ancianos son susceptibles a las caídas de la presión sanguínea relacionadas con las comidas. La magnitud del descenso en la presión arterial se intensifica con las comidas, alimentos ricos en carbohidratos y consumo de alcohol. Aún no se aclara del todo el mecanismo del síncope postprandial, pero personalmente he visto ya dos casos, por lo cual creería que existe la probabilidad que tengan contacto con esta patología en algún momento. Y eso que yo, pues, no es que mantenga en los servicios de urgencias. Ahora sí, ya que he mencionado el término en varias ocasiones, comentaré brevemente a qué me refiero con sinucleinopatías. Estas se asocian a una mutación del gen alfa-sinucleína que se ubica en el cromosoma 4 y genera pues una proteína. Se presenta una serie de interacciones de la alfa-sinucleína como parte del proceso de fragmentación anómalo de proteínas precursoras, generando el acúmulo de depósitos en el citoplasma celular de las neuronas y células gliales que promueven estructuras fibrilares e insolubles para resultar en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Algunos ejemplos de este grupo de enfermedades incluyen el síndrome de Shay-Drager, la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewis. Esta patología también incluye neuropatías periféricas de fibras pequeñas, como las que se observan en la diabetes, la amiloidosis y las neuropatías inmunitarias. Además, debo mencionar las pruebas, que estas neuropatías eh, pueden resaltar con las neuropatías hereditarias sensitivas y de tipo autonómico que se traducen en inglés y se utilizan las siglas del HSAN, SAN, ¿cierto? HSAN, y hay pues tres tipos que especial el tipo 3 que se relaciona con la disautonomía familiar. Entonces, algunos de estos grupos de enfermedades, como les decía, el síndrome de Shay-Drager, la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewis, eh, estas patologías, como les decía, también al incluir esas, esas fibras periféricas, no podemos descartar alguna enfermedad concomitante, siempre descartar la diabetes, la amiloidosis y cualquier proceso inmunitario. Los síntomas característicos de la hipotensión ortostática incluyen mareo, sensación de desmayo y presíncope, pues la lipotimia, como respuesta al cambio postural súbito. La hipotensión ortostática surge en los 15 segundos siguientes al cambio de la postura, llamada también como esa hipotensión ortostática inicial.
ya que en algún momento anteriormente hablamos de esa hipotensión ortostática tardía. Y esta inicial es un signo que podría representar una discrepancia transitoria entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y no se consideraría como tal falla autonómica, diferente a la tardía, ¿cierto? Por lo general, el síncope va precedido por síntomas prodrómicos, pero puede ser súbito, lo que sugiere la posibilidad de una convulsión o causa cardíaca. Sin embargo, es posible que no haya síntomas o estos sean inespecíficos, como debilidad generalizada, fatiga, lentitud cognitiva, eh, piernas trabadas o cefalea. Y pues puede haber visión borrosa, pero siempre se debe descartar una causa diferencial. Es probable que el dolor cervical, casi siempre en las regiones suboccipital o cervical posterior y del hombro, lo que llaman la cefalea de gancho para ropa, se debe a una isquemia transitoria de estos músculos cervicales y puede ser el único síntoma. También es posible que los pacientes refieran disnea ortostática o angina ortostática, pero es poco común. Y si se presentan, pues debemos buscar diagnósticos diferenciales. Como ya mencionamos anteriormente, los síntomas pueden exacerbarse por el esfuerzo, la bipedestación prolongada, aumento de la temperatura ambiental o con las comidas. La hipotensión ortostática surge en los 15 segundos siguientes al cambio postural, como les decía, y pues eh, un signo que podría representar una discrepancia de ese gasto cardíaco y de esa resistencia vascular. Pero como nuevamente les dije, no se considera como tal falla autonómica. Ahora, la hipertensión en decúbito dorsal es frecuente en individuos con hipotensión ortostática por falla autonómica y afecta a más del 50% de las personas en algunas series de casos. Eh, por eso la hipotensión ortostática puede presentarse después de iniciar el tratamiento para la hipertensión y la hipertensión en decúbito dorsal tal vez siga al tratamiento de la hipotensión ortostática. Sin embargo, la relación entre los dos trastornos no está vinculado directamente, sino que podría explicarse por la disfunción del barorreflejo en presencia de señales simpáticas residuales, sobre todo en personas con degeneración autonómica central. Ahora, las bases del tratamiento, al igual que en el neurogénico, neuromodulado, en, vamos a ver que incluye tranquilizar al paciente, evitar estímulos desencadenantes y la expansión del volumen circulante con pues, agua, líquidos y sal. Las maniobras isométricas de contrapresión también juegan un papel importante. En presencia de hipertensión, en decúbito dorsal, importante realizar elevación de la cabecera de la cama. Eh, ya si estas medidas fallan, se inicia la intervención farmacológica con acetato de fludrocortisona y pues vasoconstrictores como la midodrina, la L-dihidroxifenil serina y la pseudoefedrina. Sino que a veces me toca pronunciarles así para no equivocarme en pronunciar, pero bueno, está bien. También algunos pacientes con síntomas intratables requieren tratamiento adicional con fármacos complementarios que incluyen, por ejemplo, la piridostigmina, por ejemplo, a nivel si estamos sospechando una miastenia gravis o una yoimbina o acetato de desmopresina e incluso, ¿por qué no?, la eritropoyetina. Sí, obviamente pues pensando en algo más metabólico. Y pues ya para revisar este último tipo de síncope, el síncope cardiogénico o cardíaco. El síncope cardíaco tiene mecanismos fisiopatológicos que incluyen las arritmias, las anormalidades estructurales como la hipertrofia o daños valvulares y otras causas como ejemplo el embolismo pulmonar o bueno, otras causas que iremos mencionando.
Como todos los demás síncopes, perdón, el resultado final de estos mecanismos será la disminución de la presión arterial que conlleva a la hipoperfusión cerebral. Aquí podemos observar las causas de un síncope de origen cardiogénico. En general podríamos hablar de causas funcionales y causas estructurales. Las causas frecuentes de la caída del gasto cardíaco en este subtipo incluyen lo que es la disminución del volumen sanguíneo circular efectivo, el volumen de la presión torácica, el aumento de la presión torácica, la embolia pulmonar masiva, las bradiarritmias y taquiarritmias, la cardiopatía valvular y la disfunción miocárdica. Pero en general, las cardiopatías estructurales suelen acompañarse de disfunción eléctrica, por lo cual es importante pensarlas concomitantemente. Las arritmias frecuentes comprometen el nodo sinusal o la conducción auriculoventricular, como les mostraré a continuación. Pero antes es importante recordar un término que en ocasiones es preguntado en las rondas de medicina interna. Este habla del síncope por bradicardia o asistolia, que se conoce como el ataque de Stokes-Adams, para que lo tengan en cuenta. Ahora veamos la probabilidad de síncope con taquicardia ventricular, el cual depende en parte de frecuencia ventricular. Y pues en este es poco probable que frecuencias menores a 200 latidos por minuto causen síncope. Además, la función hemodinámica se ve afectada durante la taquicardia ventricular por presentar contracciones ineficaces, además del llenado diastólico reducido por el corto tiempo de llenado. Esto, junto con la asincronía auriculoventricular y la isquemia transitoria, pues son la fórmula perfecta para comprender pues el inicio de la perfusión cerebral. Como les comenté, haré un poco de énfasis en los trazados eléctricos por su gran prevalencia e importancia. El síndrome de QT largo es un trastorno con rasgos genéticos heterogéneos causado por repolarización cardíaca prolongada y pues predisposición a las arritmias ventriculares. El síncope y la muerte súbita en pacientes con síndrome de QT largo se deben a una taquicardia ventricular polimórfica, también llamada taquicardia ventricular de puntas torcidas o pues el torsade de points, ahí me excusan por la pronunciación, que desemboca pues generalmente en fibrilación ventricular. Y esto puede ser prevenible con un tratamiento tan simple como la administración de sulfato de magnesio. Ahora, el síndrome de QT largo se ha vinculado con genes que codifican las subunidades alfa del conducto para el potasio y las subunidades beta del conducto también del potasio. Y pues a su vez también conductos de sodio activados por voltaje, que puede ser pues datos útiles en el caso que les pregunten en una ronda de medicina interna. Además de que tienen pues una alteración en la proteína de andamiaje, la anquirina B, sí, anquirina B. También encontramos el síndrome de Brugada. Este se caracteriza por fibrilación ventricular idiopática relacionada con anomalías electrocardiográficas en el ventrículo derecho sin cardiopatía estructural. Este trastorno también tiene rasgos genéticos heterogéneos, aunque lo más frecuente es que se relacione con mutaciones en la subunidad alfa del conducto del sodio. Es importante tenerlo en cuenta ya que es un causante de síncopes e incluso de muerte súbita. Ahora, la taquicardia polimórfica catecolaminérgica es un trastorno con rasgos genéticos heterogéneos también, en el cual hay síncope, muerte súbita y arritmias ventriculares, incluidas por ejercicio o estrés. Casi siempre se genera un prolongamiento del intervalo QT a causa de fármacos, además de ser un punto de partida para otras arritmias ventriculares.
Ahora, si vemos las causas estructurales, podemos evidenciar, eh, por ejemplo, la valvulopatía, la isquemia miocárdica, la miocardiopatía hipertrófica o de otro tipo, masas cardíacas como el mixoma auricular y pues derrames pericárdicos. Eh, Estos los cuales pueden causar síncope ya que disminuyen el gasto cardíaco. Por ejemplo, la cardiopatía estructural predispone a la ritmogénesis y el tratamiento intensivo de la insuficiencia cardíaca con diuréticos y vasodilatadores quizás originen también hipotensión ortostática. Asimismo, puede haber vasodilatación refleja inapropiada en presencia de anomalías estructurales como la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica, tal vez producida por aumento de la contractibilidad ventricular. El tratamiento de la cardiopatía pues depende del trastorno subyacente. Las alternativas para las arritmias incluyen control de ritmo cardíaco en casos de enfermedades del nodo sinusal y bloqueo auriculoventricular, así como ablación, fármacos antiarrítmicos y cardioversores o desfibriladores para taquiarritmias auriculares y ventriculares. Lo mejor es que el tratamiento de estos trastornos esté a cargo de los médicos especialistas en el área, por lo cual es importante siempre remitir a un paciente con pertinencia. Es importante realizar un enfoque pertinente del síncope y de acuerdo a los factores que encontremos dentro de una buena anamnesis y examen físico, será eh, nuestro deber emprender o no el estudio y ordenar aquellos paraclínicos que nos ayuden a resolver nuestras sospechas diagnósticas. La anamnesis y el interrogatorio de los testigos casi siempre permite diferenciar el síncope de las caídas debidas a disfunción vestibular, de trastornos cerebrales, disfunción del extrapiramidal y pues otros trastornos de la marcha, por lo cual es importante que siempre podamos preguntarle a los testigos. Para iniciar nuestro enfoque debemos realizar una cuidadosa anamnesis. En ocasiones existe confusión entre el síncope y las convulsiones parciales, a pesar de tener sus grandes diferencias. Generalmente se evidencia la presencia de movimientos tónico-clónicos en las convulsiones generalizadas, pero también se pueden presentar movimientos mioclónicos y de otro tipo hasta el 90% de los casos de síncope, por lo que puede confundirse. Las sacudidas mioclónicas relacionadas con el síncope pueden ser multifocales o generalizadas. Casi siempre son arrítmicas y cortas, menores de 30 segundos. Asimismo pueden haber posturas de flexión y extensión ligeras. Las convulsiones parciales o parciales complejas son generalización secundaria casi siempre, que va a precedir de un aura, a menudo un olor desagradable, ansiedad, temor, molestia abdominal u otras sensaciones. Estos fenómenos deben diferenciarse de las manifestaciones premonitorias del síncope. Las manifestaciones autonómicas de las convulsiones, lo que llaman pues la epilepsia autonómica, pueden constituir un desafío diagnóstico mayor, y pues las convulsiones autonómicas tienen manifestaciones cardiovasculares, digestivas, pulmonares, urogenitales, pupilares, cutáneas, similares al prodromo del síncope. Además, las manifestaciones cardiovasculares de la epilepsia autonómica incluyen taquicardia y bradicardia notorias que podrían tener la magnitud suficiente para causar pérdida de la conciencia. La presencia también de auras no autonómicas podría ayudar a distinguir estos episodios de síncope también. Y pues la pérdida de conciencia consecutiva a una convulsión casi siempre es mayor de 5 minutos y se relaciona con somnolencia, desorientación posictar prolongada, mientras que el sujeto se orienta de nuevo casi de inmediato luego de presentar un síncope. También la hipoglicemia debe ser, pues, o puede ser causa eh, de pérdida transitoria del estado de conciencia, casi siempre en pacientes con diabetes tipo 1 o 2 tratados con insulina. Las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia real
o inminente incluyen temblor, palpitaciones, ansiedad, diaforesis, hambre, muy importante, y parestesias. Estos síntomas se deben a la activación autonómica para contrarrestar la caída de la glucosa sanguínea. En particular, el hambre no es una manifestación premonitoria del síncope, por lo cual nos puede ayudar a diferenciar, y la hipoglicemia también afecta la función neuronal, lo cual causa fatiga, debilidad, mareo, así como síntomas cognitivos y conductuales. Los pacientes con cataplejía experimentan pérdida súbita parcial o completa del tono muscular desencadenada por emociones intensas, casi siempre pues ira o tristeza o risa. A diferencia del síncope, el estado de conciencia se conserva durante las crisis y casi siempre duran entre los 30 segundos y 2 minutos. Además, no hay síntomas premonitorios en la cataplejía. La cataplejía ocurre en 60 a 75% de los pacientes con narcolepsia, lo cual debemos tener en cuenta en estos pacientes que nos refieren sensación de somnolencia diurna o somnolencia excesiva. La pérdida aparente de la conciencia puede ser una manifestación de trastornos psiquiátricos como ansiedad generalizada, trastornos por pánico, depresión mayor y trastornos por somatización. Estas posibilidades deben considerarse en pacientes que se desmayan con frecuencia sin síntomas prodrómicos. Rara vez se lesionan a pesar de numerosas caídas, lo cual también es un punto para diferenciar. Y en estos episodios no hay cambios hemodinámicos de importancia clínica. En cambio, la pérdida transitoria de la conciencia por síncope vasovagal desencadenado por temor, estrés, ansiedad o sufrimiento emocional se acompaña de hipotensión o bradicardia. Las manifestaciones de alto riesgo que debemos consultar y pues aclarar en la anamnesis incluyen el dolor torácico de inicio reciente, el dolor abdominal, disnea o cefalea, síncope durante el esfuerzo o en decúbito, palpitaciones de inicio súbito seguidas de síncope, arteriopatía coronaria o cardiopatía estructural. En la exploración física, también importante, las manifestaciones que implican alto riesgo incluye una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio de causa inexplicada, lo que sugiere, por ejemplo, hemorragia de tubo digestivo. Bradicardia persistente de menor de 40 latidos por minuto y un soplo sistólico no diagnosticado también son causas que debemos tener en cuenta como manifestación de alto riesgo. Luego de un adecuado examen físico, pues para descartar la epilepsia o convulsión podemos recurrir a un electroencefalograma. Los sujetos con síncope pueden presentar dos patrones de cambios en la electroencefalografía. El primero es un patrón lento, plano lento, en el que la actividad normal de fondo se sustituye con ondas delta lentas de gran amplitud. Esto va seguido por el aplanamiento súbito del electroencefalograma, seguido del regreso de esas ondas lentas y luego pues de una actividad normal. Adicionalmente, el aplanamiento del electroencefalograma que ocurre en el patrón lento plano lento es marcador de una hipoperfusión cerebral más grave. Y el segundo, pues el patrón lento, simplemente este se caracteriza por aumento y disminución de actividad solo de ondas lentas. El aplanamiento del electrocardiograma que ocurre en el patrón lento plano lento, como dijimos, al ser marcador de hipoperfusión cerebral es un inicio de alerta para que pueda ser valorado por el neurofisiólogo, eh, el neurólogo, pues que nos ayude a descartar otras patologías de base, aunque muy probablemente ya pues desde que mandamos un electroencefalograma ya se está viendo por neurología. Se obtiene un electrocardiograma si hay sospecha de síncope por arritmia o cardiopatía subyacente. Las anormalidades electrocardiográficas más relevantes, como ya lo vimos, incluyen las bradiarritmias o taquiarritmias,
bloqueos auriculoventriculares, isquemia, infarto previo del miocardio, síndrome QT prolongado y pues bloqueos de rama. Esta valoración permite identificar una causa de síncope en casi el 50% de los pacientes y clasificar a los enfermos con riesgo de mortalidad cardíaca. Los pacientes deben vigilarse en el hospital si es alta la probabilidad de arritmia que ponga en peligro la vida, como los que tienen cardiopatía estructural o coronaria graves. También pues, aquellos que tengan taquicardia ventricular no sostenida, bloqueos cardíacos trifasciculares, intervalos QT largos, patrón electrocardiográfico de síndrome de Brugada y pues antecedentes de muerte súbita cardíaca. La monitorización ambulatoria con Holter se recomienda para individuos con episodios frecuentes de síncope, teniendo en cuenta esa definición como cuando nos hacemos referencia a uno o más por semana, mientras que las grabadoras de ciclo que registran y borran de forma continua el ritmo cardíaco se pueden utilizar también para estos fines. También pues las grabadoras de ciclo pueden ser externas, que son recomendadas para la valoración de episodios con frecuencia mayor de una vez al mes, o implantes si el síncope es menos frecuente. Se realiza ecocardiografía en pacientes con antecedentes de cardiopatía o cuando existen anomalías en la exploración física o pues obviamente en el electrocardiograma. Las causas de síncope que pueden diagnosticarse en la electrocardiografía incluyen pues estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica. Hay tumores cardíacos que se pueden encontrar, obviamente pues disección aórtica o incluso el taponamiento pericárdico. La ecocardiografía también es útil para clasificar el riesgo basada en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico, pero pues esto ya sería más del cardiólogo. Además de las pruebas que hemos visto, existen pruebas para evaluar el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, podemos evaluar la función colinérgica simpática con la respuesta termorreguladora del sudor o prueba del reflejo axónico sudomotor. Para valorar la función simpática de la enérgica podremos ver la respuesta de la presión sanguínea a la maniobra de Valsalva y pues la prueba de la mesa inclinada, esa mesa basculante o tilt test con medición de presión sanguínea latido a latido. Las anormalidades hemodinámicas demostradas en las pruebas de mesa inclinada pueden ayudar a distinguir la hipotensión ortostática por falla autonómica de la respuesta bradicárdica hipotensiva del síncope mediado por mecanismos neurológicos. De igual manera, la prueba de mesa basculante o el tilt test ayuda a identificar a los pacientes con síncope por hipotensión ortostática tardía o hipotensión ortostática inicial. Hablaré un poco de un punto que es objeto de discusión de expertos y es la realización del masaje del seno carotídeo. Según la literatura y algunos expertos, debe considerarse el masaje del seno carotídeo en pacientes mayores de 40 años de edad con síncope recurrente de causa desconocida. Y la cosa es que esta prueba solo debe hacerse con monitorización electrocardiográfica continua y la presión sanguínea. Y pues además el problema se basa en que se evita en pacientes con soplos, con placas o estenosis de la carótida. Y como sabemos, las personas mayores de 40 años probablemente ya tienen procesos ateroscleróticos y no podemos asegurar que no haya compromiso carotidio, por lo cual es una recomendación que verdaderamente lo dejo a, a decisión de cada uno de ustedes. Eh, Como tema adicional, los estudios de sangre iniciales rara vez ayudan a identificar la causa del síncope y se realizan cuando se sospechan trastornos específicos, como ya sea pues el infarto para la toma de troponinas ultrasensibles, eh, o por ejemplo la anemia, o causas de falla autonómica secundaria.
La detección también de trastornos psiquiátricos puede ser adecuada en personas con síncope repetido inexplicable. Las pruebas de, Cuando las pruebas de mesa basculante, de mesa inclinada, eh, pues nos han demostrado que no hay alteración hemodinámica, y pues también cuando se está sospechando un síncope de origen psicógeno. Los pacientes tienden a ser fluctuantes como todo en la medicina, y estas son algunas recomendaciones adicionales que les traigo. Importante, los pacientes que sufren síncope se benefician de una estratificación de riesgo, siempre, siempre, y pues aquellos que reúnen condiciones que los estratifican como riesgo alto son candidatos a ser manejados en instituciones de alto nivel, y pues por personal especializado. Por otra parte, el síncope en pacientes con historia de infarto de miocardio y compromiso de la función ventricular constituyen un evento de alto riesgo, siempre ser valorados por especialista. También el síncope en pacientes menores de 45 años que no tienen antecedentes patológicos de importancia y en donde encontramos un electrocardiograma o un examen físico normal, lo podemos clasificar como un bajo riesgo. Estas son entonces algunas referencias adicionales a los que se pueden ir para aclarar algunas dudas, y muchísimas gracias.